Prestar atención parece un simple acto de disciplina. Pero muchas cosas suceden en nuestro cerebro cuando de toda la información que nos llega a los sentidos, solo le hacemos caso a una. Cosas que solo ahora se empiezan a averiguar. Hay quien ha calculado que cada día consumimos 34 gigabytes de información. Pantallas, sonidos, personas, recuerdos, anuncios... Todos compiten por la atención de nuestro cerebro, uno de nuestros bienes más preciados y escasos. La atención es como el dinero, un recurso limitado. 24 horas al día y un cerebro no dan para más. Por eso la atención se estudia científicamente, para entender qué nos distrae y cómo podemos evitarlo. Para ayudar a quienes sufren déficits de atención. Para que ir a clase deje de ser un tostón. Y para que aprendamos a tener una vida menos dispersa. Para todo esto hay que investigar qué pasa dentro de nuestro cerebro. Y una manera original y efectiva de hacerlo es estudiando a los magos, unos auténticos ases en engañarnos manipulando nuestra atención. ¿Qué saben los magos del cerebro? ¿Cómo la ciencia se acerca a ellos para averiguar cómo somos? Se lo preguntamos a Susana Martínez Conde, neurobióloga y directora del Laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix en Estados Unidos. Susana ha trabajado con magos en su laboratorio para entender el fundamento científico de los trucos que los ilusionistas han usado durante años de forma intuitiva. En el tema de la atención, la ciencia va un paso por detrás de la magia. Susana nos explica por qué pasan cosas como esta. Prestad atención, ¿cuántos pases hace el equipo de Blanco? Susana, el vídeo que acabamos de ver, muy famoso en internet, pero ¿nos explicas un poco cómo funciona? Este es un fenómeno que le llamamos en neurociencia cognitiva el fenómeno de la ceguera por desatención. Es decir, somos ciegos a aquellas cosas a las que no le prestamos atención. Únicamente percibimos una parte ínfima de la información que entra por los ojos. En el caso concreto de este vídeo, el hecho de tener que estar contando los pases centra la atención en una tarea complicada que hace que se obvien cosas que deberían ser muy llamativas, como que se pase un oso por el centro de la pantalla. Es muy común que se nos pasen cosas desapercibidas. Es muy común. Tú has trabajado con magos. ¿Por qué alguien que se dedica a estudiar el cerebro se interesa por el trabajo de los magos? Pues los magos son los grandes artistas de la manipulación, de la atención y de la consciencia, y esto lo hacen todas las noches en el escenario ante cientos de personas, así como hemos visto que el ejemplo del vídeo con el oso solo funciona una vez. Cuando ya se sabe que hay un oso, ya siempre lo ves. En el caso de los magos, noche tras noche, con espectadores, además en condiciones de desventaja, porque el espectador, al contrario que en el vídeo, que no sabes que hay truco de principio, tú vas a un espectáculo de magia, compras tu entrada y sabes que va a haber truco, y de hecho el espectador intenta descubrir cuáles pueden ser los métodos del mago. ¿Somos ciegos a muchas cosas? A muchas. Hay un grupo de investigadores suecos que han desarrollado un nuevo paradigma que le llaman la ceguera a la elección, por el cual quieren decir que somos ciegos a los resultados de nuestras elecciones. Han hecho un experimento en el que presentan dos fotografías a sujetos en el laboratorio y les piden que escojan de estas dos fotos de dos personas cuál les parece más atractiva. Entonces el sujeto señala la fotografía que le parece más atractiva y ahora el experimentador les da la vuelta así, las pone boca abajo y le pide al sujeto que agarre la que acaba de escoger. El sujeto lo hace así, pero lo que no sabe es que los investigadores han aprendido un truco de magia que les permite haber cambiado las cartas, por lo cual ahora al escoger la que cree haber elegido, en realidad agarra la contraria. Y en muchísimos casos no se dan cuenta de que ha habido cambio, pero lo que es aún más interesante es que cuando el investigador pregunta, bueno, ¿y usted por qué motivo esta fotografía le parece más atractiva que la otra? Ahora el sujeto se pone a confabular las razones que le han llevado a esa elección, que en realidad no es su elección, pero por ejemplo dirá,
Pues porque me gustan mucho los pendientes que lleva puestos, cuando en realidad la fotografía que había escogido no llevaba pendientes. Entonces esto da que pensar que en la vida diaria puede que no existan decisiones incorrectas, porque sea decidir pareja, trabajo, a quién votar en las elecciones, parece que una vez que nos decidimos o creemos habernos decidido y tomamos la elección, entonces ya la justificamos y vamos encauzados. ¿Y los magos se aprovechan de esta ceguera a la elección para hacernos elegir la carta que ellos quieren? Los magos tienen un concepto que le llaman el forzaje, y esto se refiere simplemente al hecho de que el espectador a veces cree tener toda una serie de elecciones a su alcance y, sin embargo, las elecciones pueden ser muy restringidas o incluso puede haber una única elección, en realidad, que es la que dictamina el mago por una serie de técnicas. En tus estudios con magos, ¿cuál es el truco que más te ha sorprendido o el mago que más te ha sorprendido? Hay muchos, pero un mago que me gusta mucho es Juan Tamariz. Juan Tamariz es un gran maestro, artista y pensador sobre la magia y los aspectos psicológicos de la manipulación de la atención, las claves sociales de la atención son muy interesantes. Luego, por otro lado, un truco que me gusta mucho es un truco de Penn and Teller, son dos magos americanos que hacen un juego que es un juego muy tradicional, el de los cubiletes y las bolitas que hacen los trileros también, y ellos lo hacen con unos vasos de plástico transparentes. Es decir, en teoría debería deberse ver exactamente cuándo meten la bolita dentro del vaso y cuándo la sacan, pero sin embargo manipulan la atención tan bien y hacen el juego de una manera tan perfecta que aún así es dificilísimo con los vasos transparentes. ¿Qué es lo que te gustaría descubrir con ellos? Hay un experimento que estamos llevando a cabo en estos momentos con Apollo Robbins, que su especialidad es carterista, y él nos sugirió que investigásemos dos tipos de movimiento que utilizan los magos, que es un movimiento curvilíneo y un movimiento rectilíneo. Y a él le parecía que el movimiento curvilíneo podía hacer que el espectador centrase la atención a lo largo de la trayectoria del movimiento, mientras que en el movimiento rectilíneo la atención se concentra solo en el principio y en el fin. Y ahora en el laboratorio hemos recogido evidencia experimental de que la intuición de este mago es correcta. Susana, ¿los ordenadores pueden hacer dos cosas a la vez? ¿Nuestro cerebro también? ¿Somos multitarea? No, lamentablemente no. Podemos hacer dos cosas a la vez, pero no las hacemos igual de bien que si hacemos una sola cosa. Por eso es mala idea el estar hablando por teléfono en coche, incluso si es un teléfono de manos libres. Las cosas que nos llegan a los ojos no son las cosas que vemos, ¿no? No, lo que nos llega a los ojos es la primerísima área de procesamiento visual, que es la retina, pero nuestro cerebro tiene más de 2 docenas de áreas dedicadas a procesamiento de la información visual. Nuestra experiencia consciente es el resultado de procesamiento a niveles mucho más superiores que los que tienen lugar dentro del ojo. ¿Qué relación hay entre atención y memoria? Porque hay gente que recuerda algunas cosas y otras no. Por ejemplo, porque recordamos aquello que nos interesa, es decir, aquello a que le prestamos atención va a ser más fácil que se recuerde en el futuro. Y esto es algo que los magos aprovechan en sus juegos. Al mago no le interesa solamente que el método no se perciba en el momento del truco, sino que luego el espectador no pueda reconstruirlo más adelante cuando se sienta a pensar en su casa cómo lo ha hecho, qué técnica ha podido aplicar. Entonces lo que hace el mago es, por un lado, evita que durante el juego de magia los espectadores presten atención a elementos claves que son necesarios para reconstruir el truco, pero además añaden falsa información, crean falsas memorias, por lo cual el espectador, cuando se enfrenta a la tarea de la reconstrucción del truco, no solamente le faltan piezas importantes de este rompecabezas, sino que tiene piezas que no son. ¿Qué tiene que ver la concentración con la atención? La atención no solamente en seres humanos funciona como reflejo, sino que puedes decidir a dónde centrar tu atención de forma voluntaria. Y si centramos nuestra atención de forma voluntaria, de forma endógena,
en una cierta tarea durante un cierto periodo de tiempo, a eso le solemos llamar concentración. ¿Esta capacidad para elegir a qué atendemos nos diferencia de los animales? De algunos animales tenemos como seres humanos la capacidad de poder estar prestando atención a un lugar determinado, pero sin embargo a veces mirar a un lugar diferente. Esto existe en primates, por ejemplo, en macacos se han hecho estudios de etología en los que un macaco, por ejemplo, no va a mirar, va a evitar mirar donde tiene escondida comida, porque sabe que si la mira, los compañeros se van a fijar y va a tener que compartir. Entonces va a evitar mirar ese lugar de interés. O sea, tenemos una disociación entre mirada y atención. En primates, quizás en otras especies animales exista o no exista. Debe haber surgido esta disociación en algún lugar en algún momento de la evolución, pero no sabemos exactamente cuándo. ¿Estudiar la magia podría tener una aplicación en enfermedades directamente relacionadas con la atención, como el autismo, por ejemplo? Esperamos que sí. De hecho, el autismo, una de las características que tienen muchos pacientes es que se acompaña con un déficit atencional en lo referente a claves de atención social. O sea, hay un mecanismo que tenemos la mayoría de las personas, que es el mecanismo de atención conjunta, por el cual prestamos atención a aquellos objetos, a aquellas partes de la escena visual a la que vemos que otras personas también le prestan atención. Esto no suele pasar en el caso del autismo, por lo cual hemos planteado la hipótesis de que ciertos trucos de magia que se basan en claves sociales de la atención no van a ser eficaces con sujetos con autismo, porque no va a poderse manipular la atención de la misma manera simplemente por el uso de claves sociales. Es decir, una persona con autismo detectaría el método secreto que hay por detrás del truco mejor de lo que lo detectaría una persona sin autismo. Esto podría llegarse a utilizar como herramienta diagnóstica y también para evaluar terapias que se supone deberán mejorar la atención conjunta. Y ahora, para terminar, si tuvieras que elegir una idea importante, clave sobre la atención, ¿qué sería? Yo diría que si llegamos a comprender cómo funciona la magia en el cerebro del espectador, entonces habremos desvelado las bases neurales de la consciencia.